No quiero entrar en la... Es clase mía. Pero no se escucha, ¿verdad? Se escucha. Bueno, jóvenes, ¿se me escuchan de nuevo? Sí, profe, sí lo escucho, sí lo escucho. Ok, entonces vamos a continuar con la clase. Pues como les decía, debemos de saber que es indispensable en todas las materias, qué es lo que les enseñaron, que van a encontrar indicios, ¿verdad? Y van a remitir esos indicios pues, ¿a dónde? A los diferentes laboratorios, principalmente a la bodega de indicios, pero de ahí, de la bodega de indicios, pues saldría a los diferentes laboratorios. Entonces, ¿qué es un indicio? Según la Guía Nacional de Cadena de Custodia, tenemos aquí el término, la definición de indicio. Término genérico empleado para referirse a huellas, vestigios, señales localizados, descubiertos o aportados que pudieran o no estar relacionados con un hecho probablemente delictivo. Y en su caso constituirse como un elemento material probatorio. Entonces, ¿a qué se refiere localizados, descubiertos o aportados, jóvenes? Ya lo pregunté y me imagino que ya debieron de haberlo buscado. Alguien que se acuerde de la práctica, en la práctica se los dije. ¿Por qué dice eso? Ahí, localizados, descubiertos o aportados, ¿a qué se refiere? A ver, vamos a Ángela Itzel. ¿A qué se refiere localizados, descubiertos o aportados? O sea, si le estoy dando la definición ahí dice localizados, descubiertos, aportados, y se refiere al inicio de la cadena de custodia y se refiere a la localización, descubrimiento o aportación. Dígame, Ángel, ¿a qué se refiere? Bueno, pues usted le va a preguntar, ¿a qué se refiere el descubrimiento? Dígame algo que usted suponga. No, Lick, no. ¿No recuerda? No. Bueno, les voy a dejar una tarea de definiciones, le voy a buscar. Vamos a hacer su primera tarea porque todo eso ya lo deberían de saber. Mira, la localización, el descubrimiento y la aportación es la manera en que se inicia la cadena de custodia. Hay siempre un supuesto de cómo es que se obtuvo ese indicio. Y puede ser mediante una localización, mediante un descubrimiento o mediante una aportación. Mediante una localización hace referencia en virtud de la intervención pericial, que el perito tiene la orden de ir y realizar una búsqueda de indicios y llega a algún lugar de intervención y mediante alguna técnica específica que él utiliza, que él decide al momento de llegar, hace la localización de los indicios. El descubrimiento es aquel indicio que se encuentra en virtud de la intervención policial. ¿Por qué es en virtud de la intervención policial? Recuerden que
los policías hacen lo que se llama inspección de persona y también inspección de vehículo. Se supone que en ocasiones cuando hacen alguna inspección de persona, una inspección de vehículo, se le puede encontrar algún indicio relacionado con algún hecho delictivo. Entre ellos podría ser, digamos, un arma, podría ser algún cuchillo, podría ser droga, ya sea en las ropas o vestimentas de algún individuo o el vehículo de dicha persona. Entonces, el policía tiene que poner a disposición pues a la persona que estaba cometiendo la infracción. Tiene que poner a disposición al detenido y en base a que tiene que poner a disposición al detenido, pues él tiene que realizar una cadena de custodia. ¿Y qué es lo que hizo él? Él no hizo una localización, él hizo un descubrimiento. Y por eso en la cadena de custodia dice descubrimiento, dice localización, descubrimiento y aportación. ¿Y qué sería la aportación, jóvenes? ¿Alguien? Ya les dije dos. Creo que nadie. Bueno, la aportación es en virtud de una tercera persona que vaya a aportar un indicio o elemento material probatorio. Pero no es como dicen ahí de que, no, es que uno de los que estaba observando recogió los casquillos y se los entrega al perito o al policía ministerial, ¿no? Esto se refiere más en virtud de la intervención del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público también puede solicitar indicios. Uno de los indicios primordiales que se obtiene mediante esta forma es, voy a ponerles un ejemplo, que haya un delito, digamos, podría ser un robo, podría ser un homicidio, en un OXXO. Pero en el OXXO, al momento de que ingresa la persona, el que va a asaltar, pues evidentemente siempre tienen cámaras. Entonces, el Ministerio Público manda al policía ministerial para cerciorarse de que las cámaras sí estuvieron funcionando durante la comisión del hecho delictivo y al momento de que le lleve el reporte, el Ministerio Público solicita mediante un oficio las cámaras, pues las videograbaciones en cierto horario, en el horario que fue más o menos el atraco, el asalto, ¿no? Para pues poder manejarlo como un indicio para ver quién era el individuo que llegó y cometió el delito. Entonces, esta la inicia el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque evidentemente el particular no puede iniciar una cadena de custodia. Él no sabe ni qué es una cadena de custodia. Entonces lo inicia el Ministerio Público, pero inicia como una aportación. ¿Por qué? Porque no lo localizó en el lugar, no fue descubierto, no lo encontraron en la ropa ni nada, sino que es una aportación de un tercero que tiene videograbaciones o tiene algún indicio, elemento que puede dar principalmente para apoyo a la Procuración de Justicia, para apoyo en la investigación. ¿Alguna duda? ¿No estoy grabando? Bueno. ¿Tienen alguna duda o no, jóvenes? Contesten. Pareciera que estoy hablando solo. Por eso dice que pudieran o no estar. Y aquí, si se dan cuenta, es muy distinto. Anteriormente decía que se usaban y producían durante la comisión de un hecho delictivo. Sin embargo, aquí dice que pudieran o no estar relacionados con un hecho probablemente delictivo. Y en su caso, constituirse como elemento material probatorio. Aquí al momento de decir que es un elemento material probatorio, es aquel igual huellas, vestigios, señales o cualquier objeto que pudiera estar ya directamente, que ya se conoce que sí tiene una relación directa con el hecho delictivo. Ese ya es un elemento material probatorio. Por eso dice, y en su caso constituirse como elemento material probatorio. Sin embargo, la Guía Nacional de Cadenas de Custodia nos manifiesta que
pudiera o no estar relacionado con el hecho. Eso es un indicio, para que sepan la diferencia entre indicio y elemento material probatorio. ¿Sí se entiende? Sí, profe, una pregunta. Sí. Como usted mencionó hace unos momentos de que el policía puede levantar los casquillos, pero en dado caso de no llevar los materiales adecuados para levantarlos, aún así los puede levantar el policía llevando guantes y con las manos. A ver, ¿en qué momento dije que el policía podía levantar los casquillos? Cuando usted dijo, cuando estábamos hablando sobre el policía, en dado caso levantara o pidieran los casquillos los policías en el ministerio. No, yo nunca dije A casquillo. eso me refiero. Digamos, si en dado caso de haber una recolección de indicios y no llegan a tiempo los peritos y va a llover y todo eso. Bueno, sí, eso se llama priorización. La Ajá. priorización es aquel método en el cual se le autoriza por parte del Ministerio Público que los policías hagan la recolección de los indicios. Claro, mientras tengan el conocimiento necesario para hacer la recolección. Sí, no, también, pero por eso es mi pregunta, pues, si pueden hacerlo en dado caso de no llevar los materiales. Ya ve que para recoger casquillos se necesitan pinzas. Pues, Por pues, eso es mi pregunta, si pero lo pueden realizar con manos utilizando guantes. sí, de hecho, pues se puede ser manual o puede ser instrumental el levantamiento de un casquillo, no hay problema. Por lo regular se usan las pinzas, ¿por qué? Porque para evitar el contacto con el indicio. Pero de ahí sí se puede levantar manualmente, mientras se usen guantes, efectivamente. Sí, esa era mi duda, esa era mi pregunta, pues. Ok, sí, no hay problema. Sí se puede hacer, sí se puede hacer tanto el levantamiento lo pueden hacer ellos, pero nada más en casos extremos. O sea, no crean que porque ya llegaron y acordonaron y ya llevo una hora y no llega el perito, yo lo voy a hacer. No es así. Tiene que ser autorizado por el Ministerio Público. Y en dado caso que ya en realidad sí vea que está muy difícil la situación de que, como dicen ustedes, ya está el aguacerazo y en realidad si no viene el perito y se van a ir los indicios, pues igual podrían tomar ellos la decisión. Pero en esos casos, no en el caso de que no llegue el perito y dice, no, ya me aburrí, voy a levantarlo yo. Ahí sí no, porque ellos Ahí sí. sí pueden incurrir en una infracción y se le puede levantar una investigación. De hecho, sí es un problema, porque a mí ya me tocó. Yo me mandaron a Suchiate a ver un detenido, a ver un atropellamiento. Fui a hacer el levantamiento y al momento en que llego al lugar, ya no estaban los indicios. Bueno, el indicio principal ya estaba, que era el cadáver. Y estaba todos los indicios, huellas de frenado, los objetos que llevan las personas, fragmentos de autopartes, todo lo que se puede encontrar en un hecho material, bueno, en un hecho de tránsito terrestre. Pero faltaba una de las cosas más primordiales. Cuando yo llegué, faltaban los vehículos. Los vehículos no estaban. ¿Y qué pasó? Pues yo llegué y pues yo fijo y hago mi criminalística normal. La hora que llegué, qué es lo que encontré, hago mi fijación fotográfica, mi levantamiento de indicios, mi embalaje, bueno, la búsqueda fue antes, ¿no? La búsqueda, recolección, el embalaje, todo. Sin embargo, manifesté inmediatamente que no estaban los vehículos. Y ahí sí le iban a levantar, no ante administrativa, le iban a levantar una investigación, una carpeta de investigación a los policías que ordenaron, porque llegaron los de tránsito. Y ellos, sin haber llegado el perito, ordenaron el levantamiento de los vehículos. Y llegó la grúa y se llevó los vehículos, dice. Y pues les iniciaron un procedimiento penal para que vean el grado que puede provocar el hecho de que hagan algo fuera del orden de la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos deberían de saber claramente que deben de esperar a que lleguen los especialistas, se haga todo el procesamiento y ya hacer el levantamiento. En este caso no fue así. Pues lo que supone el Ministerio Público. Ah, ¿por qué levantaron los vehículos? ¿Qué vehículos eran? Y lo más probable es que se sea conocido de alguno de los de tránsito y por eso quiso evadir la existencia de los vehículos en el lugar. Entonces, por eso se le inició un procedimiento.
Entonces, pues le digo, también deben de leer mucho. ¿Por qué? Porque tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Guía Nacional de Cadena de Custodia, la guía, hay diferentes guías que nos enmarca y nos manifiesta cómo podemos o no podemos actuar. En el caso, digamos, del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos enmarca claramente qué indicios podemos tener, qué indicios no podemos. Digamos, en el caso de nosotros somos peritos, pues cuando, digamos, si pasa, digamos, uno de los ejemplos, si es una persona detenida, nosotros no podemos tomar una muestra externa, inclusive siendo fotografías, si no está su abogado defensor. Y además al momento en que se le va a tomar la fotografía al individuo, se le manifiesta, se le debe hacer de su conocimiento de que se le van a tomar unas fotografías, pues ya sea para los registros de la fiscalía o para alguna otra situación, y que él esté en su derecho de negarse a darlas, de negarse a ser fotografiado. Por lo regular te dicen que sí, pero pues igual hay quien dice, ¿sabe qué? No, no me interesa, no quiero que me tomen fotografías y no se les puede tomar, a menos que esté su abogado defensor. Bueno, pues siempre debe estar el abogado defensor, siempre. Pero, pues ya se habla con el abogado y se le dice que pues, por registro se tiene que realizar. Y el abogado pues tiene que hacer la labor de convencimiento del detenido. Entonces, por eso les digo, es importante que lean, jóvenes, para saber cuáles son los alcances que tiene el perito y dependiendo del área, qué alcance puede tener o no. Entonces, ya tenemos el término de indicio, ya les dije lo de elemento material probatorio, les mencioné a qué se refiere localizados, descubiertos o aportados. Por eso lo dice ahí. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad, no nada más lo dice de que ¿y qué es eso? Van a decir, ¿no? No, ahí dice localizados, descubiertos o aportados, porque la cadena de custodia, el registro de cadena de custodia se inicia bajo 3 supuestos. Cualquiera de los 3, pues no bajo los 3, sino cualquiera de estos 3 supuestos, que es la localización, el descubrimiento o la aportación. Y tenemos pues más abajo la clasificación de los indicios. Según su naturaleza, son químicos, físicos o biológicos. La sangre de qué tipo de indicio, según su naturaleza, ¿cómo se clasificaría, jóvenes? Biológico. Biológico, evidentemente. Recordemos que todo lo que es fluidos corporales de un ser humano, pues son fluidos biológicos. Vemos que la hematología es la rama de la ciencia a la cual le concierne el estudio de la sangre, los tejidos que la forman y los trastornos asociados con ellos es la hematología. Ya cambió la foto, mira. Apaguen sus micrófonos. Yo siento que el niño está poniendo más atención que la mamá o el papá. Participa más el niño para que vean. Entonces dice que proviene del vocablo griego aimato, que significa sangre, y logia, que significa el tratado o estudio. Y es el estudio, el tratado de la sangre, ¿no? Entonces tenemos también, recuerden, y es, imagino que ya se lo saben, ¿no? La palabra forense, que en general al oír la palabra forense podemos pensar en médicos forenses, en algo asociado a la muerte, y lo primero que viene a la mente es un cadáver, ¿no? Pero pues guarda relación directa o muy estrecha con aspectos legales. Aunque a simple vista no lo parezca, para entenderlo mejor es interesante acudir a los aspectos etimológicos, la etimología, ¿no? La palabra forense proviene del término latino forensis, adjetivo que significa perteneciente al foro, por eso es forensis, foro. El foro es el lugar donde en la antigua Roma se discutía, se debatía públicamente y se celebraban los juicios. Y tras la celebración de las pruebas y la argumentación se dictaba el veredicto del caso. Con todo ello se entiende ya la relación de este término con los aspectos legales. Entonces, a eso se refiere, a que la palabra forense que apoya o ayuda a la procuración de la justicia, si se dan cuenta, es forense, por eso es la palabra forense. No es porque sea a fuerzas, tiene que haber un cadáver.
Por eso está la balística forense, y la balística forense no quiere decir que siempre va a haber un cadáver. Imagínense un asalto a una casa habitación, un asalto a un inmueble, un asalto a una tienda particular, pues no precisamente hay un cadáver, ¿no? Pero si se llevaron, si se hicieron o produjeron disparos por proyectil de arma de fuego, pues esto se puede localizar. ¿Y quién lo estudia? La balística forense. No porque haya muertos, quiere decir que a fuerzas debe ser forense. Por eso, la hematología forense es la rama de la ciencia que le concierne el estudio de los tejidos sanguíneos, la cual aplica los conocimientos, técnicas y métodos científicos al servicio de la ley. Asimismo, es la rama de la medicina aplicada a la criminalística que tiene como objetivo el análisis, el estudio y tipificación de las muestras de sangre encontradas en el lugar del delito. Y pues ahí tenemos una fotografía claramente en donde se observa un indicio. ¿Qué indicio es? Es un cuchillo, es un arma, es corto contundente, sí, es primero corto contundente, aparte es con su cortante, arma punzocortante, principalmente, y esta sí presenta tejido hemático, presenta manchas de color rojizo en lo que es la hoja, si es que se alcanza a apreciar. Bueno, se confunde con la sábana, las manchas que tiene la sábana, pero sí pues, se puede apreciar en la fotografía, sí presenta una maculación, las manchas de un fluido seco de color rojo. Y en este caso, si pueden verlo, no se llevaba testigo métrico, pero pues utilizaron lo que es un flexómetro y es admisible. ¿Por qué? Porque pues ahí se puede apreciar el tamaño del arma. Era aproximadamente 35 centímetros. Entre los indicios que frecuentemente se producen durante la comisión de delitos, las manchas de sangre ocupan un lugar preponderante. De ahí la importancia de efectuar sobre esta evidencia física un estudio eficiente que sea de verdadera utilidad para el esclarecimiento de los hechos. De los hechos que se investigan. Son 4 los puntos cardinales que encierran la problemática de la hematología forense. Entonces, la hematología forense, independientemente de que deban de ustedes de conocer la búsqueda, la recolección del indicio, el embalaje, el etiquetado, se suministra dicho indicio al laboratorio. Y en el laboratorio son 4 preguntas fundamentales que tiene que resolver esa área con respecto a la muestra que ustedes les están enviando. En este caso, la primera pregunta que se tiene que determinar si es una mancha, es o no es de sangre. Porque podría ser que se parezca, que pareciera que fuera sangre, pero no es así. A mí me sucedió en una ocasión, una vez que fui a hacer un levantamiento bueno, el levantamiento del cadáver lo fui a hacer en la Cruz Roja. Y en el lugar de intervención, posteriormente fui al lugar de los hechos, que fue el lugar también de intervención, y ahí encontré, al parecer, parecían unas manchas de color rojizo, y así parecían gotas de sangre. Y las quedaba viendo y tenían la misma característica que presenta la sangre con el paso del tiempo, que se vuelve como cristalina y muy oscura, como hasta manchas puede llegar a observarse de color negro. Y se veía bien la gota. Dije, ya se ve muy negra, pero de todos modos podría ser. Estuve al momento de hacer el raspado porque ya estaba seco para observar si era, ya observé que era este, cera seca, pero había tenido, o sea, parecía una gota de sangre en realidad. Entonces, es imprescindible que nosotros determinemos en el lugar también si eso no es sangre, porque si no yo también lo hubiera enviado si no supiera, ¿no? La agarro, la envío y me dicen, no, pues sabes qué, no es sangre. ¿Y cómo se determina? Mediante una prueba especial.
que es un rastreo hemático. Esta se hace una prueba en la cual se puede determinar si es sangre o no. Asimismo, pues, la segunda pregunta primordial que debe de contestar el área de hematología es ¿cuál es su origen? Si es de origen animal o es de origen humano. Para eso está lo que les decía, el rastreo hemático, que es una prueba de laboratorio de inmunohistoquímica en la cual se utilizan principalmente proteínas específicas que tienen los eritrocitos humanos para determinar si en realidad es de origen humano o es de origen animal. Posteriormente, pues se puede determinar por diferentes técnicas a qué grupo pertenece. Si es sangre líquida, es muy fácil determinar a qué grupo pertenece. Sin embargo, si es sangre seca, lleva un proceso muy complicado, que es el proceso de la técnica de absorción-elusión para determinación de grupo sanguíneo en manchas de sangre seca. Y asimismo, de qué persona es, si ya llevamos todo ese proceso de que si es una mancha de sangre, si es de origen animal, ya sabemos a qué grupo pertenece. Entonces hay que determinar de qué persona es y ahí se hace pues algo comparativo, ¿no? La parte comparativa de la hematología forense. Parte comparativa. ¿Y cómo? Pues aquí ya sería pues mediante la determinación de un perfil genético, que es la prueba que primordialmente se utiliza para determinar si es de una persona o no es de una persona en específico. Y vamos a ver un poco de antecedentes. El primer indicio de orden criminalístico de que se tiene referencia en la historia de la humanidad es la muerte de Abel, que aparece consignado en el capítulo 4 del libro de Génesis y que a la letra dice, Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín se alzó contra Abel, su hermano, y lo mató. Entonces dijo Yahvé a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y contestó, no lo sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Yahvé le dijo, ¿qué has hecho? La voz de sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, el aspecto de que ya se conoce la sangre, que es un elemento principal o primordial para el organismo, para el ser humano, se conoce desde tiempos antiguos. Imagínense, es mencionado inclusive dentro de la Biblia. En el siglo XII, el médico Arbe ibn al-Nafish describe por primera vez la circulación menor de la sangre en su obra Comentarios sobre la anatomía del canon de Avicena. Y aquí podemos ver, pues la circulación de la sangre. Recuerden que hay una circulación mayor y una circulación menor. El aragonés Miguel Servet, o Miguel de Cerveto y Revés, ha pasado a la historia por ser el autor del segundo relato y de las primeras descripción impresa de la circulación menor de la sangre, que aparece publicada en 1546 en las páginas 167 a 173 del libro quinto de Cristiania Restituto, hecho que unido a sus interpretaciones teológicas bíblicas contribuyó a que se le tildara de hereje, ocasionando a la postre que el fanatismo de Calvino lo condenara a la hoguera, en la que murió en Ginebra el 27 de octubre de 1553. Y entonces recuerden que pues en la época del oscurantismo, todo lo referenciado o que tenía un enlace con el conocimiento, con la ciencia, pues era mal visto. Y pues inclusive al poder publicar un documento que contradijera a lo que es en ese tiempo la iglesia, la Santa Inquisición, pues se les tachaba de herejes y pues eran condenados inclusive a morir en la hoguera. Posteriormente, en el año 1628, nos encontramos con que Guillermo Harvey, nacido en el condado de Kent en 1578, modesto y prudente investigador, precursor de la aplicación del método experimental, expone su descubrimiento sobre la circulación general de la sangre.
en su obra Un estudio anatómico sobre los movimientos del corazón y la sangre de los animales. Entonces, aquí es otro antecedente de que desde épocas muy antiguas se conoce que el ser humano tiene sangre, tiene ese líquido, fluido seco, fluido líquido es de color rojo. Ya cuando se sale del cuerpo humano es un fluido seco. Los primeros estudios para la identificación de la sangre surgen en el año de 1853, cuando el anatomista Ludwig Teichmann de Croacia observa que la sangre tratada con ácido acético formaba cristales característicos, a los que le da el nombre de cristales hemínicos, que más tarde son designados como de Teichmann, como cristales de Teichmann, los que no se forman en presencia de metales oxidados o con sangre expuesta a más de 140 grados centígrados. Y ahí podemos ver pues una fotografía de este renombrado investigador, anatomista, Ludwig Teichmann, y al lado pues la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina en su centro tiene el hierro. Recuerden que a veces dicen, no, pues se ve la persona muy pálida o en realidad se siente mucha debilidad y es porque hay una deficiencia de hierro en el organismo, ya sea porque no consume el suficiente hierro que puede ingresar a la sangre y transportar el oxígeno. Recuerden, ¿cuál es la función del hierro? Lo vamos a ver de manera más específica, pues la función del hierro es transportar oxígeno a todas las células del organismo. Y este hierro, cuando hay una deficiencia, pues la persona se siente débil, cae en un estado inclusive que puede ser de depresión. Además que las características sí son observables. En 1861, en Groningen, el holandés Van Dijk observa que la hemoglobina no solo daba color a la sangre, sino que principalmente poseía la cualidad de asimilar oxígeno al circular por los pulmones y llevarla a todo el torrente sanguíneo, que es lo que yo les decía anteriormente, que la sangre, ¿cuál es su función? Bueno, una de sus funciones principales, porque la sangre está compuesta de diferentes elementos, y es una tarea que les voy a dejar y que también vamos a ver en las próximas, de cuáles son los elementos que está conformado el tejido sanguíneo, los elementos formes porque son básicamente podría decirse células, que son los eritrocitos o los glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos, el plasma sanguíneo y las plaquetas. Y cada uno tiene su función específica. Por eso no puedo decir que la única función de la sangre es transportar oxígeno. Es la función de los eritrocitos o glóbulos rojos. Dice, por lo tanto, la hemoglobina estaba en condiciones de absorber oxígeno, pero también de liberarlo. Van Dijk, al realizar experimentos, nota que los extractos alcohólicos de plantas de guayaco se teñían en azul al exponerlos al contacto con la sangre. Y la tremendina, el tinte azul se debía al oxígeno y no se producía en ausencia de sangre, de donde se infirió Van Dijk que la hemoglobina de la sangre liberaba oxígeno a la tremendina y lo pasaba al guayaco. Entonces aquí se demuestra una reacción sencilla en la cual hay un intercambio de oxígeno entre un compuesto y otro, y al momento de que hay ese intercambio, pues se tiñe de color azul, pues la sustancia. El alemán Schönbein, en el año 1863, descubre otra prueba similar, al observar que la hemoglobina tenía un fermento mediante el cual el peróxido de hidrógeno producía espuma blanca, catalasas que hidrolizan el agua oxigenada, liberando oxígeno y agua. Más tarde comprobó también que esta reacción no solo se obtenía con la sangre, sino también con otros oxidantes. ¿A qué se refiere este texto? Una de las pruebas que nosotros podamos realizar, que se llaman pruebas presuntivas en el lugar de intervención, es la prueba de peróxido de hidrógeno. No sé si ya han escuchado que si la prueba de peróxido de hidrógeno, ¿saben qué es el peróxido de hidrógeno, jóvenes? No, Lick.
El peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada. Y al momento de que le agregas agua oxigenada a la sangre, o alguien cuando se ha raspado, todos nos hemos raspado en algún momento de la vida por alguna situación, no sé si fueron observadores y al momento que si te echan agua oxigenada, pueden observar que se genera una espuma blanquecina. Básicamente es una efervescencia. Ah, sí. ¿Verdad que sí? Pues quien lo haya visto, esto se debe a que la sangre presenta ciertas enzimas. Estas enzimas se denominan catalasas y lo que hacen es hidrolizar el agua oxigenada, liberando oxígeno y agua. Al liberar el oxígeno es un gas, es lo que produce esa efervescencia o esa espuma. Sin embargo, por eso se llama prueba presuntiva. ¿Por qué? Porque no definitivamente nada más en sangre puede generarse esa espuma, sino puede generarse en ciertos tipos de bacterias, puede generarse en ciertos tipos de plantas, ciertas sabias de las plantas o en algunos compuestos químicos. Entre uno de ellos creo que es la cal hidratada, que se le agrega y también produce esa efervescencia. De hecho, si menciona así, dihidratada, porque tiene dos moléculas de hidrato de oxígeno y estas se liberan. Entonces, lo que pasa con la sangre es, al momento de agregarle una gota de peróxido de hidrógeno, de agua oxigenada, empieza a burbujear. ¿Por qué? Porque existe esa reacción química en la cual se libera oxígeno y ese oxígeno tiende a escapar a la superficie y tiende a generar esas pequeñas bombitas o burbujeo, un tipo espuma. La que tenemos aquí en la imagen es una prueba. Nosotros de hecho le hacemos desde la catalasa, para que se dan cuenta, las enzimas que hidrolizan el agua, el peróxido de hidrógeno, se llaman catalasas, por eso se llama test de la catalasa. Y aquí se puede observar una fotografía en la cual no se observa, pero sí hay líquido. Ahí se puede observar tantito. Bueno, no se observa, creo que ustedes no lo lograrían observar, pero se le agregó el peróxido de hidrógeno y si se pueden ver, dice negativo, o sea, no hay ninguna reacción, no se observa la espuma. Y si se le agrega en una área, digamos, en realidad es una fotografía de una bacteria a la que se le agregó lo que es el peróxido de hidrógeno, lo que es el agua oxigenada, y produció esa efervescencia. Lo mismo pasa si hubiera sangre. Al momento de agregarle una gota de peróxido de hidrógeno, se genera toda esa espuma. ¿Por qué? Porque se libera oxígeno. Entonces, es una prueba rápida y orientativa, le llamamos. ¿Por qué? Porque te va a orientar que posiblemente sí sea sangre. O sea, no vamos a decir que es sangre definitivamente, porque les digo que puede dar reacción con otro tipo de sustancias también. Sin embargo, disminuyo el rango de probabilidades de sustancias que pueden ser, ¿no? Y si lo vemos que es rojo, que tiene las características del líquido hemático, del tejido hemático, y vemos que se está coagulando y le agregamos, tomamos una pequeña muestra y le agregamos el peróxido de hidrógeno, deberá de sacar espuma, deberá de generarse esta reacción y con eso ya podemos decir muy probable que sea sangre, a estar a la expectativa de, bueno, la tomé, pero no sé si es o no es. Y esta pues es una prueba muy fácil, muy sencilla e inclusive que se puede hacer en el lugar de intervención. No es necesario llegar y a tomar la muestra y llevarlo al laboratorio y tomarle fotografías. No, podemos hacerlo inclusive en el lugar de intervención mientras se llevan los materiales adecuados. Pero como les digo, es una prueba orientativa. No es una prueba definitiva. Una prueba definitiva es que voy a determinar qué es sangre y ya la tengo determinada que sí es sangre. En este nos va a orientar de que posiblemente o lo más probable es que sí sea. Entonces, ya se va a terminar el tiempo también. Jóvenes, me queda menos de un minuto porque si no se me cierra la sesión. Entonces, la vamos a dejar aquí. Nos vemos la próxima clase. Igual va a ser en Zoom. Está bien, profe. Okay. ¿Alguna duda que tenga? Este, la- Excelente fin de semana, profe.
Igualmente, que descansen. Bonito fin de semana a todos. Ok, Lick, gracias. Dale, Lick. Dióxido de carbono al agua oxigenada. Horrible.